Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. USDIDEA Noticias, un espacio informativo de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia. USDIDEA Noticias, periodismo alternativo, cívico y gremial al servicio de sus asociados y comunidad educativa en general. Dirige Junta Directiva de USDIDEA. Escúchelo todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche por los 1020 de emisora Claridad de Todelar y por internet en www.usdidea.org.co. Muy buenas noches, amables oyentes de nuestro programa USDIDEA Noticias, programa que emitimos todos los miércoles a las 7:30 de la noche bajo la dirección de nuestro presidente Juan Carlos Almirola Ayala, con el visto bueno de la Junta Directiva de USDIDEA del periodo 2018-2021, la coordinación de nuestro amigo fiscal Antonio Estrada Saldarriaga y la edición de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Prensa y Propaganda. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de hoy miércoles 24 de junio de 2020. Los temas que trataremos en esta noche tienen que ver con la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes con el trabajo en casa. En este programa participa un rector y una coordinadora que tienen unos interrogantes sobre la aprobación de grado y graduación de estudiantes del grado 11º y los prerequisitos establecidos por norma para dicha graduación. Presentaremos también el informe de la reactivación de negociación de pliegos con la Secretaría de Educación de Medellín, realizada hoy miércoles en la jornada de la mañana. Con mucha alegría se recibió la invitación a la reunión de FENDIDOC con el Ministerio para tratar los temas de la carta enviada a la Presidencia de la República, nota que se reenvió al Ministerio de Educación Nacional y se cita a la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia para este próximo jueves 25 de junio para tratar los temas establecidos en dicha carta enviada. A la espera estamos de las respuestas de la Secretaría de Educación de Antioquia de la pasada reunión del 3 de junio, sobre todo para que nos expliquen lo de la resolución de la doble y triple jornada reconocimiento para los rectores. Y esperando que los papás, directivos y todos los padres del mundo hayan tenido el mejor de los días este pasado domingo que se hizo el festejo nacional del Día del Padre. Como es costumbre, como es tradición, la invitación al programa, el saludo del programa y la reflexión pedagógica la hace nuestro coordinador general Antonio Estrada Saldarriaga. Bienvenido, amigo fiscal. Colegas, directivos docentes del Departamento de Antioquia, el más fraternal y caluroso de los saludos, el que esperamos sea extensivo a colegas maestros que también están con nosotros, a trabajadores del mundo, a la comunidad educativa y a los padres de familia. Bienvenidos a USDIDEA Noticias, programa institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia. Hoy, como cada 8 días, está con ustedes el secretario de Prensa, Comunicaciones y Publicaciones de USDIDEA, el especialista John Jaime Restrepo Quintero. En la coordinación, como siempre, Antonio Estrada Saldarriaga, el revisor fiscal y quien es miembro del CIPA, Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales del Departamento de Antioquia.
Les testimoniamos la gratitud por la gran audiencia, por la respuesta masiva que venimos teniendo con su programa de los miércoles. Y hoy, como siempre, tenemos que continuar hablando de la educación en tiempos de pandemia, pero con un énfasis especial para este programa en lo que tiene que ver con la evaluación. Definitivamente el COVID llegó con inmensos retos para el sector educativo que no va a permanecer como nosotros lo sentimos hoy, no. En este estatismo tiene que buscar una dinámica, tiene que aparecer, tiene que aflorar hoy la creatividad, hoy tiene que aparecer la calidad del maestro y del directivo en nuestro país. Hoy tenemos infortunadamente los colegios cerrados, el aislamiento preventivo que trae consigo la pregunta de cómo garantizar una educación de calidad para nuestros niños, niñas, jóvenes, que seguramente van a tener que permanecer, y esa es nuestra propuesta como directivos, como maestros y como sindicatos, deben de permanecer unos meses más en la casa. Un estudio de la Universidad de Columbia en Nueva York arroja las siguientes cifras. El promedio de acceso a dispositivos tecnológicos en América Latina es del 40.7% y el porcentaje de conectividad a Internet es del 46.4%. En Estados Unidos, por supuesto, son en ambos casos del 100%. Colombia está por debajo del promedio de la región en ambos casos, porque Colombia tiene el 33.6% de acceso a los dispositivos y el 38.8% de conectividad. Esto nos dice que la tarea no es fácil, que para papás, que para maestros, que para directivos, tenemos que salvar muchas dificultades. Entonces, esto implícitamente nos trae algunas dificultades en el proceso de la evaluación. Nada fácil. No tenemos la presencialidad. Necesitamos de una serie de herramientas, de recursos, de disponibilidades del cuerpo docente y directivo, y de igual manera de la parte de la familia, con las dificultades de que tenemos a muchos papás que son incluso analfabetas funcionales o analfabetas completos. Entonces, en esto de la evaluación, la familia no nos va a dar todo ese aporte que nosotros esperamos. Sin embargo, nos toca valernos, como ya lo venimos haciendo, de nuestras facultades, posibilidades, de lo que hemos tenido como capacitación. Entonces, nada fácil, pero lo vamos a hacer. Hoy también tengo al inicio de este programa que hacer un registro doloroso. Se nos ha ido del municipio de Granada a la eternidad el viejo Jesús María Gómez Gómez, el profe Chucho Gómez, mi compañero de maestría. Chucho fue docente por muchos años en Granada, en otros municipios como La Pintada fue rector. Chucho también fue director de núcleo en encargo. Bueno, se nos ha ido un gran maestro, un hombre apasionado por este cuento. Así es que con esta nota luctuosa y de profundo pesar para todo el oriente antioqueño, empezamos su programa institucional USDIDEA Noticias. Amables oyentes, como el tema central es sobre la evaluación, escucharemos un aporte acerca del ejercicio de valoración que debe de definir lo que es importante enseñar en un plan de estudios, que además debe de sustentar el desarrollo de habilidades de los estudiantes y hacer énfasis en que se debe de viabilizar los aprendizajes con los recursos disponibles que se tienen en el entorno del hogar. Así entonces escucharemos todo ese concepto de valoración a cargo de nuestro fiscal Antonio Estrada. Estamos afrontando, y este es un gran reto, lo que tiene que ver con la parte central de nuestro programa de la evaluación. Esta evaluación, al igual que la priorización de aprendizajes, hoy y siempre, debe partir de un proceso reflexivo y concertado, queridos
amigos de la comunidad educativa, tiene que haber un proceso de concertación, docentes, estudiantes y familias que integren los aprendizajes del trabajo académico en casa, de la experiencia del aislamiento preventivo por causa de una pandemia y no solo los aprendizajes para el momento actual, sino también para la continuidad en un proceso escolar, porque nosotros tenemos que seguir pensando que esto posiblemente, como ya lo han manejado otros países, iría durante todo el año 2020. Se debe considerar que los cambios efectuados tanto en el plan curricular como en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el CIE, tienen implicaciones en la planificación del siguiente año escolar y por eso es necesario que las instituciones documenten cada decisión por ciclo, por nivel y por grado. En esto tenemos que estar atentos con los lineamientos del ministerio. En este sentido, y como ya se ha planteado, las evaluaciones deben de tener propósitos diagnósticos. Compañeros, que no se nos olvide y que no se nos vaya jamás de nuestro colectivo, que estos propósitos de la evaluación tienen que ser formativos, de manera que se puedan tener elementos para tomar decisiones que permitan establecer planes de fortalecimiento y estrategias de apoyo que requieren los distintos grupos de estudiantes. Aquí nosotros tenemos que entrar a ser claros como directivos, porque nosotros somos los orientadores de los maestros. En los establecimientos educativos debemos de tener unos criterios de evaluación y de promoción hoy más humanos que nunca, hoy más concertados que nunca. Hoy tenemos nosotros que entrar a ponernos en el papel de personas, de seres humanos y sobre todo con las limitaciones que se tienen en nuestros hogares. Hoy, compañeros, tenemos que reconocer la diversidad en el trabajo autónomo de cada estudiante bajo las condiciones familiares particulares. Bueno, no es lo mismo estar en un campo, aislado, solito, sin un computador, que aquel que sus padres son empleados y tienen otras condiciones distintas. Hay que enmarcar la evaluación como parte del proceso formativo, como un componente, oigan, motivador, no frustrador. Debe ser muy orientador y en ningún caso hoy, por favor, que ni haya siquiera un asomo de pensarse en el proceso evaluativo como un caso sancionatorio, porque ya hemos tenido muchas quejas. Pero le va a tocar a cada directivo, no sé, va a ser muy difícil, pero casi que meterse en los zapatos de cada maestro, en el pensamiento de cada maestro, en lo que él está haciendo a diario con los chicos. Hay que utilizar diferentes técnicas de evaluación y hacer triangulación de la información para hacer valoraciones contextualizadas. Hay que priorizar la forma particular como los estudiantes aprenden en correspondencia con la calidad de lo que no aprenden. Y aquí sí que va a valer el trabajo de nuestros amigos coordinadores, porque ellos orientan, porque ellos acompañan, porque ellos nos ayudan, porque los coordinadores son la mano derecha indiscutible de sus rectores. Entonces, aquí sí que tenemos que hacer unas de voluntades entre todos para mirar cómo no se está haciendo injusto con ese proceso de la evaluación. Hay que priorizar la forma particular como los estudiantes aprenden en correspondencia con la calidad de lo que aprenden. Bueno, les vamos a evaluar sobre las dificultades, sobre lo que les hemos dado, sobre lo que les hemos aportado. Hay que fomentar la autoevaluación dentro de este proceso de formación también, que el chico sea honrado, que el chico dentro de las posibilidades de lo que le hemos entregado, él también esté aportando, que él también se esté dedicando. Pero entonces el chico estará diciéndonos de verdad, con honradez, con responsabilidad, hasta qué punto la evaluación de él es esta o aquella.
y hay que garantizar que la calificación refleje el proceso de valoración oportuna de aprendizajes que han sido acompañados. Aquí es donde nosotros pues tenemos que estar metidos de alma, corazón y vida en este proceso. La Secretaría y el Ministerio seguramente nos van a tener que orientar, nos van a tener que ayudar. Hay casos en que las situaciones no son tan fáciles de hablar. Bueno, y las prácticas de aquellos colegas que tienen un bachillerato agropecuario, bueno, y que no han ido, o cómo van a ir, qué vamos a hacer, qué nos van a sugerir desde los entes que orientan, de los entes certificados, desde las secretarías y desde el ministerio. Bueno, si los muchachos trabajan es en algo práctico, algo que hay que supervisar, no sé si trabajo con equipos de cómputo, si es en algo de carácter industrial, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esperamos que el ministerio nos ayude, pero nosotros también tenemos que aportar, porque por eso nosotros todos los días reclamamos autonomía. Bueno, dentro de esa autonomía, nuestro consejo académico, todo ese equipo de maestros que tienen todo un bagaje académico, intelectual, práctico y que por supuesto deben de tener unas orientaciones, unos pensamientos, unas ideas muy claras de evaluación, cómo le vamos a ayudar a ese chico, cómo lo vamos a acompañar. De igual manera, pues la idea no es regalar, pero es que también la idea no es que esto se convierta en algo traumático, sino que sea un proceso de evaluación dentro de la alegría, dentro de la lúdica y dentro del aporte, pensándose en la parte humana y en aquellos chicos que hoy tienen demasiadas limitaciones. Urdidea, como siempre, además de la parte que tiene que ver con lo gremial, con lo sindical, a mí particularmente, y celebro lo que hacen los amigos del CEIDEA, tenemos una gran propuesta de orientación y acompañamiento pedagógico, porque Urdidea es acompañamiento a sus afiliados y a la comunidad educativa. Esta noche, como el tema principal tiene que ver con el concepto de evaluar, y dentro de esa evaluación se tendrán en cuenta los avances, los aciertos, las acciones, la creatividad. También hay que decir que los estudiantes del grado 11 que deben de evaluarse en todas sus áreas, es necesario reconsiderar el tema de cómo evaluar a los estudiantes de las instituciones media técnicas que tienen que cumplir un tiempo práctico de horas como prerequisito de grado. En ese tema entonces tenemos al rector del ITA del municipio de Támesis, el señor Elkin Patiño, rector, quien estará con nosotros haciéndonos esa pregunta y dando un concepto al respecto. Un saludo de muy buenas noches, hoy miércoles 24 de junio, desde el ITA de Támesis. Qué bueno poder participar en el programa de Usdidea Noticias. Agradezco a John Jaime por invitarnos y posibilitarnos los micrófonos del programa del noticiero para compartir inquietudes que hoy tenemos todos los directivos acerca de las situaciones que se vienen presentando con la situación de emergencia sanitaria que se presenta en todo el país. Pues bien, John Jaime, entonces muchas gracias a usted y a los directivos del noticiero. Qué bueno entonces poder participar. Bueno, resulta que así como usted lo dice, John Jaime, hay muchas inquietudes y entre ellas pues entonces recordar que venimos cumpliendo una cuarentena a raíz de la situación de emergencia sanitaria declarada por la Presidencia de la República. En ella, entonces, recordemos que nos decían que la orientación era que regresábamos a clases el 20 de abril. Y a partir de ahí, entonces, sucedió que nos solicitaron iniciar el trabajo en casa, apoyados con los programas de radio, con la televisión educativa, con los medios digitales, en fin, y que era una cuarentena que iba a pasar muy rápido, que se terminaba el 31 de mayo. Nos apoyamos entonces, John Jaime, como bien lo sabemos todos, en la directiva ministerial número 05, que agrupaba 5 núcleos disciplinares, y que a partir de esos 5 núcleos disciplinares, ya entonces llega la orientación de la Secretaría de Educación Departamental
donde nos piden no llevar el colegio a la casa, sino que la casa se convierta en ese espacio educativo, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las herramientas y las posibilidades de cada estudiante, es decir, mantener abierto el colegio desde la casa. Con esa planeación y con esa idea nos vinimos trabajando hasta el 31 de mayo, con la ilusión de que en el mes de junio regresábamos a las aulas de clase con nuestros estudiantes. Lógico y claro está que la situación no es una situación ni premeditada ni de carácter técnico, como se dice, sino que es una situación de sanidad, de salud y de vida para todos, para los maestros, para los estudiantes y para los directivos. Seguimos esas directivas de don Jaime y luego resulta que en el mes de junio, terminando mayo y para llegar a junio, entonces ya nos informan que la cuarentena para los estudiantes iba hasta el 31 de julio, 2 meses más. Entonces se viene la reorganización de ese trabajo en casa, manteniendo esos 5 núcleos disciplinares de don Jaime, pero donde aparecen muchas dudas de los estudiantes, de los padres de familia, de los mismos maestros. Bueno, entonces teníamos una planeación hasta el 31 de mayo, pero ya nos dicen que son 2 meses más, que hay un nuevo calendario. ¿Cómo vamos a trabajar competencias? Y la orientación entonces es trabajar unas competencias muy básicas, unas competencias direccionadas al contexto, unas competencias salidas desde los estándares, pero con unas facilidades propias del caso. Y luego se viene generando todo ese trabajo desde la casa que realmente, como sabemos todos, don Jaime, se ha convertido en un trabajo no de 8 horas, no de 6 horas, sino de tiempo completo, de jornada completa de 12 horas o más, tanto para directivos como para los maestros. Y ya tenemos la información, aparece ahorita la semana anterior, como escuchamos a la secretaria de Educación, que se toma la determinación de que los maestros y le informáramos a nuestras comunidades que los estudiantes de las instituciones oficiales en el departamento de Antioquia no volverán este año a las aulas de clase, ni siquiera aplicando lo que se había mencionado de la alternancia, que terminaríamos este año escolar con trabajo en casa. Y don Jaime, hay varias preguntas y muchas inquietudes al respecto, entre ellas, esperando un nuevo calendario, una nueva reorganización del calendario, si vamos a mantener los 4 periodos, si son 2 periodos, si es un solo periodo, qué fechas, en fin. Y hay una parte que nos llama mucho la atención y de la cual yo sí quisiera, a través del programa de radio y a través de nuestra organización, preguntarle a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, pero también al Ministerio de Educación, ¿cuál es la legalidad y cuál es la orientación clara, precisa, que nos orienta a los maestros y a los directivos, sobre todo con los muchachos de grado 11? Una orientación que necesitamos frente a la promoción de todos los grados, de preescolar a 11, pero muy clara y muy precisa con los muchachos de grado 11 y sobre todo de las instituciones que ofrecen educación media técnica. Recordemos, don Jaime, que las respectivas resoluciones dicen que la institución puede otorgar el título de bachiller de la media técnica. Y cuando hablamos de media técnica, eso significa que utilizamos alrededor de 7 horas en la semana para formación técnica en la especialidad o modalidad que tiene el colegio aprobada. En nuestro caso es agropecuaria. En ese orden de ideas son aproximadamente 280 horas al año que se dedican para formación técnica agropecuaria, entre teoría y práctica, más práctica que teoría, es decir, 7 horas a la semana. Este año logramos desarrollar 50 horas aproximadamente en el primer periodo. ¿Cuál es la legalidad y la orientación que requerimos, don Jaime, por Dios? Vamos a llegar al final del año y necesitamos saber si estos muchachos los vamos a graduar,
pero ¿dónde está la parte legal que nosotros, los rectores que ofrecemos formación de media técnica, podamos entregar esos títulos donde al muchacho le dice bachiller de la media técnica en nuestro caso agropecuaria, sabiendo que no ha recibido esa formación técnica y práctica, esa formación de esas 280 horas aproximadamente al año, que son prácticas agropecuarias, y en los casos de otras instituciones, de informática, de contabilidad, de turismo, de mecánica industrial, de ebanistería, de dibujo técnico, en fin, cuántas modalidades tenemos en nuestro departamento y en el país, y hoy entonces decimos, nos vamos a quedar en casa, y cuáles son las directrices para poder graduar a esos muchachos que no han tenido las prácticas. Yo tuve la oportunidad de hacer la consulta en días pasados y la respuesta fue que no podían ir a la institución, así fueran de 11, así fueran mayores de edad, a desarrollar prácticas, puesto que la orientación desde la Presidencia de la República es que los estudiantes de preescolar a 11 deben permanecer haciendo trabajo en casa. ¿Los vamos a graduar o no los vamos a graduar? ¿Y qué tan legal es ese título que les entregaremos sabiendo y conociendo que no han desarrollado esas 280 horas de práctica? Es una gran duda, John Jaime y oyentes de Usdidea Noticias. Es una duda que yo quiero trasladar a la Secretaría de Educación y al Ministerio, puesto que finalmente hemos visto que en los últimos días se han estado chutando la pelota. Entonces dice el alto gobierno, se toman las decisiones en los departamentos, los municipios, pero en el caso de educación finalmente los que firmamos los diplomas o los certificados de graduación de los muchachos somos los rectores. ¿Cómo se resuelve este tema de promoción de todos, pero sobre todo de promoción y de graduación de los muchachos de grado 11 de formación técnica, de media técnica? Y le quiero sumar, John Jaime, para terminar y agradeciendo el espacio, qué tristeza da saber que tenemos gente en educación de adultos que termina el CLEI 5 ahorita en esta mitad de año y que no les van a posibilitar hacer el CLEI 6 en el segundo semestre para poderse graduar también. Estaríamos en las mismas condiciones con los muchachos de educación regular. No se podrían graduar por lo que ya mencioné de las prácticas de la formación técnica, de media técnica en la especialidad que tenga cada institución. Les dejo la inquietud, querido compañero John Jaime, para que se traslade a la Secretaría de Educación y al Ministerio. ¿Cuál es la legalidad? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la directriz? Porque finalmente los que ponemos el pecho frente a las comunidades y ante las autoridades somos los rectores. Muchas gracias a Usdidea Noticias, a John Jaime y Antonio por habernos invitado, y recuerden que cuando podamos nos queremos recibirlos y que nos veamos en la tierra del siempre volver. Desde el ITA de Támesis, Elkin Patiño Pérez, rector. Muchas gracias. Otra de las inquietudes que se presentan en las instituciones educativas de Antioquia es el servicio social obligatorio. Ese servicio social obligatorio deben ser tenidos en cuenta por todos los establecimientos educativos para cumplir el propósito fundamental de integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de la media académica o de la media técnica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente la solidaridad. De esa manera, y con ese pensamiento, tenemos con nosotros la coordinadora Isabel Cristina Henao Arboleda. Ella es coordinadora de la institución educativa rural Llano Grande y tiene la inquietud de qué manera entonces puede graduarse esos estudiantes que tienen que presentar como mínimo 80 horas de proyecto pedagógico durante ese tiempo de formación en el grado 10 y en el grado 11. Entonces, como estamos en el trabajo en casa, ella nos presenta esa interrogante y esa inquietud a ver si es posible que la Secretaría de Educación en la resolución pueda dar orientaciones claras y directrices
para la graduación de esos estudiantes. Escuchemos entonces a la coordinadora Isabel Cristina Henao Arboleda. Un saludo especial a los miembros de la Junta Directiva y a todos los que hacemos parte en la loable labor de orientar, reordenar y concientizar, convirtiendo el proceso educativo a través de pinceladas de información, aprendizaje y conocimiento en arte. Lo que estamos padeciendo en este momento en el planeta y de lo cual se ha tenido suficiente ilustración es una pandemia que no ha sido controlada, la cual nos tiene distanciados, confinados y en cuarentena, y ha mostrado en toda su extensión la carencia de recursos en la educación, en la salud y especialmente en el sector educativo, da cuenta de la precariedad de la infraestructura de las instituciones, la poca o nula conectividad, la ausencia de agua potable en las escuelas, lo cual lo convierte en una paradoja en un país que es rico en fuentes hídricas y a su vez muestra los ínfimos recursos que el Estado provee al sistema bajo la premisa de recurso por concepto de gratuidad y que a la luz del decreto 4791 en su artículo 11 esto se queda corto. Y de igual modo, rector John Jaime, que sea este el momento de hacer un reconocimiento a los directivos y docentes, porque se ha demostrado una vez más que aún con el desarrollo de las tecnologías y los sistemas de información, que el maestro redirecciona desde el caos para crear desarrollo y como ave fénix hace renacer la fe y la esperanza en las comunidades donde desarrolla su labor. Desde la coordinación de la institución educativa Llano Grande, del municipio de Fredonia, y haciendo un análisis exhaustivo de la Ley 115 en sus artículos 67, 97 y 204, el Decreto Nacional 1747 del 94 en su artículo 7, el Decreto Nacional 1860 del 3 de agosto del 94 en su artículo 39, la resolución 4210 del 12 de septiembre del 96 en su artículo 6 plantea que el plan de estudios del establecimiento educativo deberá programar una intensidad mínima de 80 horas de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico durante el tiempo de formación en los grados 10º y 11 de la educación media. Esta misma resolución en su artículo 7 ilustra que en consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil, para que se considere culminado el proceso formativo de los estudiantes de la educación media, se deberá atender de manera efectiva las actividades de los respectivos proyectos pedagógicos, cumplir con la intensidad horaria definida para ellos en el correspondiente proyecto educativo institucional y haber obtenido los logros determinados en el mismo. Lo anterior es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1860 del 94 y que está en armonía con el artículo 88 de la ley 115 como institución y con la colaboración de los directores de 11 y teniendo claridad que el servicio social obligatorio se constituye en un mecanismo formativo que permite el desarrollo del proceso educativo de los educandos, no solo en el establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad. Pero la contingencia nos ha llevado a modificar significativamente nuestras labores escolares y hacer de la casa un nuevo espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo académico, sino además para el desarrollo de las actividades del servicio social. Como institución se han generado unas nuevas propuestas de trabajo con los estudiantes, donde deben justificar su actividad a través de evidencias textuales, con registro gráfico, con los permisos respectivos de los adultos, virtuales o en línea, y que den cuenta qué tipo de población va dirigida y en las cuales, y bajo la supervisión de los coordinadores del proyecto y el visto bueno de los directivos, el estudiante debe elegir por lo menos 2 de las actividades propuestas, teniendo presente preservar la salud de todos los participantes con normas básicas de bioseguridad. Compañeros, nos dimos a la tarea de reorganizar el proyecto en subproyectos en los que tuvimos puntos de encuentro en lo siguiente.
una realización de cursos virtuales online y offline, donde los estudiantes presentan el certificado virtual y una propuesta de servicio en caso que el tutorial o actividad formativa desarrollada sirva de base para mejorar una situación en casa. Instructor comunitario, desarrollando y coordinando actividades físicas en casa, en la cuadra, en el sector con personas especiales, adultos mayores, movilidad reducida, niños, los cuales son de su familia o son sus vecinos. También podré explicar la importancia de manejar debidamente los residuos sólidos en casa y en comunidad. La recomendación que se le da a todos los estudiantes es desarrollar estas actividades con los elementos de bioseguridad. El padrino, guía o asesor en tareas, que se apadrina a un niño durante esta cuarentena. Los niños apadrinados deben vivir cerca a cada estudiante del servicio social. Los estudiantes de 11º no realizarán los talleres ni guías de los niños, solo tendrán el papel de ser orientadores. A su cargo tendrán la tarea de explicar a los más pequeños los cuidados y medidas preventivas que se deben tener para evitar el contagio. Los estudiantes que pueden participar en esta propuesta son desde preescolar, básica primaria y básica secundaria. También se desarrollaron propuestas como la FamiHuerta, que fue de mucha acogida. El uso de tiempo libre y ocio. Salió algo particular que es el arte en familia, juegos de la calle en casa. Capacitación a la familia en manejo de redes sociales, WhatsApp, Facebook y el uso de videollamadas. Presupuesto en casa, los ingresos, los egresos, cómo mantener la economía, el ahorro en servicios públicos y lectura de factura de servicios. El medio ambiente en su contexto. Esta me parece muy interesante porque se hará videograbación de la interrelación entre los seres en tiempo de pandemia. O sea, qué ha pasado con las plantas, con los animales, con los seres humanos. La familia y la comunidad, el antes y después de la pandemia, un anecdotario de la historia de mi territorio y recopilar la música, los cantores, los cuenteros y los personajes de mi Colombia. En la medida que se hace un trabajo social, se refresca la memoria. A usted, rector, y a los compañeros de USDIDEA, que han gestado un reconocimiento por la labor que desarrollan desde la parte sindical, luchando por la reivindicación de los derechos de los directivos docentes en pro de la educación y que establecen vínculos de comunicación, realmente necesitamos desde la Secretaría de Educación Departamental orientaciones claras para que la reinvención del proyecto social estudiantil en tiempo de pandemia y contingencia esté cobijado bajo las normas y con el respaldo del ente gubernamental. Quiero despedirme agradeciendo el momento para compartir esta inquietud y cerrando con una frase de Henry Ford. Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, pero trabajar en equipo asegura el éxito. A usted, rector John Jaime, muchas gracias por este espacio y quedamos atentos como equipo directivo y como institución a lo que a bien tengan asesorándonos y acompañándonos en este proceso. Feliz noche. Unas informaciones importantes que tienen que ver con el departamento de Antioquia, con la Secretaría de Educación, SEDUCA, es el que hace referencia al reconocimiento de la doble y triple jornada. Hasta el día de hoy, miércoles, no ha salido la resolución, pero en llamada telefónica se han comprometido en que en el mes de julio se pagará ese reconocimiento. Estamos esperando entonces la resolución para saber qué instituciones tienen derecho a la doble y triple jornada. Para el día de mañana, jueves, está convocada la reunión de FENDIDOC con el Ministerio de Educación Nacional a través de la carta que se ha enviado con unas solicitudes especiales que tienen que ver con el asunto salarial y gremial. Dentro de 8 días se presentará el informe de la reactivación de negociación de pliegos que tuvo USDIDEA con la Secretaría de Educación de Medellín. Les recuerdo que el próximo miércoles ya es el primer día del segundo semestre, es el 1 de julio
y les estamos invitando entonces a la programación de siempre los miércoles a las 7:30 de USDIDEA Noticias. Con ustedes estuvo John Jaime Restrepo Quintero, secretario de Prensa y Propaganda. El agradecimiento infinito por permanecer siempre y tener fidelidad con nuestro programa, y le damos paso a nuestro coordinador general para la finalización del programa. Hasta pronto. Finalmente, muy queridos directivos, maestros y comunidad educativa, este proceso educativo nuestro que nosotros estamos manejando en medio de la pandemia tiene que tener una implicación de ayuda, de procesos de educación con formación, con alegría, con perseverancia, y con que estos días, yo sé que a algunos compañeros les ha quedado sumamente duro, que las jornadas han sido extenuantes, pero con mucho cariño lo tenemos que hacer. Presentamos nosotros ante la comunidad ese rostro de un maestro con vocación, de un maestro que ama su causa, que quiere a sus estudiantes y que todos los días busca mejorar. George Steiner, en su propuesta de un texto donde él habla de lecciones de los maestros, dice que esta profesión abarca muchísimos matices casi que inimaginables, que nosotros desde una vida que aparentemente puede ser rutinaria y desencantada, en unos hogares hoy disfuncionales, en unos chicos que apenas están con el abuelo, nosotros tenemos que mostrar muchas perspectivas, muchos horizontes. Nosotros tenemos que mostrar ese corazón de lo que estamos viendo en estudiantes en Europa que han retornado a clase y han dicho: qué bueno volver a mi escuela, qué bueno volver a mi maestra, qué alegría de estar con mi educadora. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos, que esta propuesta de una profesión como la nuestra, que es toda una vocación, pues tenga otra connotación y que lleve mucha alegría, que esto que tiene numerosas tipologías llegue a mostrar a un maestro no como el que algunas veces nosotros hemos renegado y decimos es un pedagogo destructor de almas. No, necesitamos un maestro que construya vidas, un maestro carismático, un maestro de la alegría, un maestro que le va a dar a los muchachos ese sentimiento de profunda satisfacción de haber logrado un conocimiento nuevo, de haber avanzado en una evaluación, de haber avanzado en su grado o de alcanzar otro nivel. Es aquí donde nosotros tenemos efectivamente que tener un maestro juvenil, un maestro con alegría y un maestro de corazón. Con mucho cariño hoy como cada semana, y los estamos invitando para que difundan y para que nos acompañen en USDIDEA Noticias los miércoles, porque queremos estar con ustedes, porque preparamos con mucho entusiasmo este programa que ya se nos está escapando de las fronteras del departamento de Antioquia, pero era lo que queríamos. Por eso, mil gracias en nombre de nuestro secretario, de nuestro director, don John Jaime Restrepo, del estímulo que recibimos de nuestra junta directiva y en la cabeza de Juan Carlos Almiro Layala, nuestro presidente. Antonio Estrada Saldarriaga del Círculo de Periodistas les dice mil gracias por haber estado aquí y les estamos deseando la mejor de las noches y felices sueños. USDIDEA Noticias, un espacio informativo de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia. USDIDEA Noticias, periodismo alternativo, cívico y gremial al servicio de sus asociados y comunidad educativa en general. Dirige Junta Directiva de USDIDEA. Escúchelo todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche por los 1020 de emisora Claridad de Todelar y por internet en www.usdidea.org.co. Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles, utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Ya voy a encender la energía. Hay como mucha gente. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué estará pasando por acá? Listo, Lucho. Ya está conectada y con energía. Es decir que mi destino es ese, terminar en este aparato. ¿Para qué servirá?
Lucho, ya con esta nueva voladora y taladro, los acabados de la obra quedarán de lujo. Pero si hasta vibro y me genera cosquillas, mi destino entonces es acompañarte en casa y en el trabajo. Para disfrutar de la energía en el lugar donde te encuentras, se necesitan 23 centrales hidroeléctricas, una térmica, cerca de 95.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución y contar contigo. Con tu compromiso, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio.